Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido. Este es el primer video del curso de cálculo diferencial. Vamos a estudiar cálculo infinitesimal. Del cálculo infinitesimal vamos a estudiar la rama que se conoce como cálculo diferencial. El cálculo diferencial se dedica a estudiar el problema de la recta tangente a una curva dada en un punto de esa curva, tal como lo ves en este gráfico. El punto A, que está sobre la curva roja, es un punto común con esta recta, y esto es visualmente lo que vamos a entender como recta tangente. Voy cambiando el punto A y a medida que lo cambio tengo una recta tangente distinta. Ese comportamiento es lo que vamos a entender por tangencia. Esa recta es tangente a esa curva en el punto A. Voy cambiando el punto A, voy cambiando la recta tangente a esa curva. En este caso, esa curva es el gráfico de una función. En este caso, la función seno. En cada punto de esa gráfica estamos viendo la recta tangente que corresponde allí. Y el asunto es cómo hacemos para definir esa recta tangente. ¿Cómo se define recta tangente en este caso? Si estuviéramos hablando de una circunferencia, una definición satisfactoria de recta tangente a esa curva, a esa circunferencia en un punto dado, sería o podría ser una recta que intersecta a la circunferencia en un único punto. Esa es una definición que funciona si estamos hablando de circunferencia. La recta tangente a una circunferencia en un punto dado de la circunferencia tiene en común con ella solamente un punto. Es decir, la recta tangente a la circunferencia intersecta a esa circunferencia en un único punto. Esa definición no funciona en este caso. Aquí mismo puedes ver que esa recta es tangente a la curva en el punto A, intersecta a esa curva en el punto A, pero también lo intersecta en otro punto. Entonces, ser tangente no significa intersectar en un único punto, porque esta recta es tangente aquí, pero también intersecta aquí. Así que esa definición no funciona. Tenemos que tratar de recoger este comportamiento que estamos viendo aquí mediante una definición distinta. Ese es el problema de la recta tangente, es el famoso problema de la recta tangente a una curva en un punto dado. ¿Cómo se define? ¿Qué quiere decir tangente? Gráficamente es este comportamiento que estamos viendo acá. El asunto es, el tema es cómo se define esa tangencia allí. ¿Cómo hacemos para definir? Vamos a hacerle un zoom a esta imagen para que se vea un poco mejor y analicemos el concepto que estamos estudiando, el concepto que queremos estudiar, el concepto de la recta tangente a una curva en un punto. Entonces, bueno, primero comencemos por considerar que la curva es el gráfico de una función. Tenemos el gráfico de una función, tenemos un punto que está en el gráfico de esa función y queremos definir qué significa que la recta sea tangente a esa curva en ese punto. Recta tangente al gráfico de una función
en un punto de ese gráfico. ¿Cómo la definimos? Para definir una recta basta con la ecuación de la recta. ¿Qué necesitamos para la ecuación de la recta? Por ejemplo, un punto y la pendiente. El punto ya lo tenemos, solo falta la pendiente. Entonces el problema ahora se reduce. ¿Cómo hallar, cómo calcular la pendiente de una recta que se comporta de esta manera, es decir, una recta tangente? Entonces lo que vamos a analizar es la pendiente de esta recta. ¿Cómo hacemos para definir la pendiente de esta recta? Solo tenemos un punto. Para calcular la pendiente de una recta necesitamos un punto más. Necesitamos otro punto. Entonces fíjense la idea que se le ocurrió a los estudiosos de este tema, que según la historia son o fueron Newton por una parte y Leibniz, un alemán y un británico, cada quien por su lado, lo estaban haciendo de forma independiente y ambos llegaron a las mismas ideas, al mismo concepto. Vamos a mostrar aquí otro punto. La idea es agarrar otro punto, un punto más o menos cerca del punto A, y trazar la recta que contiene al punto A y al punto D. Tracemos esa recta. Ahí está. Agarra un punto diferente del punto que ya tenías, el punto que te interesa. Con ese punto nuevo y el punto que tenías antes, ahora sí tienes una recta. Tienes una recta perfectamente determinada porque con esos dos puntos tienes la pendiente de la recta. Esa recta está perfectamente determinada. Esa no es la recta tangente, evidentemente, pero la idea que se les ocurrió a estos señores es, bueno, estudiar qué ocurre a medida que yo voy acercando este punto D al punto A. Observa lo que va ocurriendo con la recta. Se va pareciendo cada vez más a nuestra recta tangente, a nuestro objetivo. Es decir, la técnica, el método es agarrar un punto D cerca de A y considera la recta que contiene a D y a A. Esa no es la recta tangente, pero tú puedes analizar qué sucede a medida que D se va acercando cada vez más a el punto A. Esa es la idea, agarrar un punto distinto y estudiar cómo se comporta esa recta. En este caso nos interesa la pendiente, cómo se comporta la pendiente de esta recta. Estudiar ese cambio, cómo cambia la pendiente de la recta a medida que D está cada vez más cerca del punto A. Entonces hay que precisar qué significa esto de estar cada vez más cerca de. Allí va a aparecer el concepto de límite. El concepto de límite. Considerar entonces un punto D con el punto A y el punto D. Tienes una fórmula para la pendiente de la recta y entonces vas a considerar lo que se conoce como el límite. Cuando D se acerca a A de la pendiente de esa recta. Si ese límite existe, sea lo que sea ese límite, si existe, eso es lo que vamos a llamar la pendiente de la recta tangente. Esa es la idea acá. Estudiar cómo se comporta la pendiente de la recta que contiene a estos dos puntos a medida que este punto se va acercando al punto A. ¿Qué ocurre con la pendiente de esta recta? ¿Cómo va cambiando? Si eso presenta una tendencia,
esa tendencia se estabiliza en un cierto número, ese número va a ser la pendiente de la recta tangente. Así vamos a definir la recta tangente. Es la recta que contiene al punto A y que tiene pendiente el valor de ese límite. Vamos a definir la pendiente mediante un límite. ¿Qué queremos decir acá con límite? Bueno, vamos a escribir algunas cosas. Utilicemos nuestra pizarra. Para usar vamos a usar la pizarra, pero es decir, de la pizarra vamos a usar nuestro lápiz solamente. Tenemos, en este caso, el punto A tiene coordenada 1 y lo que sea que valga la función en 1. El punto A tiene coordenadas 1 y bueno, lo que valga la función en el 1. Estas son las coordenadas del punto A. Nuestro punto D, como vamos a estar cambiándolo, simplemente pongámosle nombre a sus coordenadas. Digamos que D, en este proceso de cambio, vamos a congelarlo aquí. Dejémoslo acá y vamos a ponerle nombre a su coordenada, el punto D. Digamos que esta es su coordenada X. Esta es la coordenada X del punto D. Entonces el punto D tiene coordenadas X y en Y ¿cuál va a ser? Simplemente f de X. Estas son las coordenadas del punto D. ¿Cómo calculamos la pendiente de esta recta verde? Bueno, teniendo las coordenadas de A y de D, simplemente hacemos f de X menos f de 1 dividido por X menos 1. La pendiente de la recta verde es f de X menos f de 1, sea lo que sea f de 1, dividido por X menos 1. Observa que esta cantidad no está definida para X exactamente igual a 1. Es decir, no podemos sustituir directamente el 1 aquí, porque tendríamos una división por 0. Incluso en el numerador también tendríamos 0, f de 1 menos f de 1. Entonces esta cantidad no está definida para el valor X exactamente igual a 1. Para el 1 esto está prohibido. Esta cantidad la estudiamos simplemente para X distinto de 1. Y lo que hacemos entonces es esa cantidad que tenemos allí, que va a ser f de X menos f de 1 sobre X menos 1, esta cantidad vamos a estudiarla, vamos a analizar el comportamiento de esto para valores de X que son distintos de 1, pero valores que son cada vez más cercanos a 1. Entonces eso lo escribimos así. ¿Qué ocurre cuando X se acerca a 1? Y la forma de decirlo es X tiende a 1. Vamos a estudiar esta cantidad a medida que X tiende a 1. ¿Cómo se comporta esto? A medida que X se va acercando, a medida que X es cada vez más cercano a 1. Esta cantidad, estudiarla cuando X tiende a 1. Eso se escribe, vamos a escribirlo de esta forma: el límite cuando X tiende a 1 de esta expresión. Esta es la forma de escribirlo. Entonces ahora, para resolver el problema de la recta tangente, tendríamos que definir qué significa esto. Hay que darle una definición precisa a este concepto. ¿Qué significa analizar esto a medida que X se va acercando a 1? ¿Qué significa acercarse a 1? ¿Qué significa estar cerca de 1?
¿Y qué significa que esto te dé un número específico? ¿Qué significa que esto sea un número? ¿Qué significa que esto exista? En caso de que esto sea un número real, un número que exista, a ese número vamos a llamarlo la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto que estamos estudiando, y de esa manera vamos a tener determinada completamente la recta tangente. Vamos a tener esa pendiente m, ya que tenemos las coordenadas del punto, el punto que teníamos allí, que era aquí es, quiero escribir aquí la ecuación de esa recta tangente. Una vez que entendamos lo que significa el límite, que lo estudiemos y que determinemos que existe y que es un número, a ese número vamos a llamarlo m, esa va a ser la pendiente de nuestra recta tangente, y voy a escribir aquí la ecuación de esa recta usando la forma punto pendiente. Como tenemos el punto f de 1 aquí en y y 1 en x, entonces con ese punto y con la pendiente tendríamos la ecuación de la recta y estaría resuelto nuestro problema de la recta tangente al gráfico de la función y igual a f de x en el punto 1 f de 1. Estaría resuelto ese problema. Entonces, a lo que vamos a dedicarnos en adelante en esta primera parte del curso es a este concepto, el concepto de límite. Analizar una expresión dada a medida que el valor de x, que sería la variable en esa expresión, tenemos una expresión que contiene x. ¿Qué sucede con los valores de esa expresión a medida que el valor de x se va acercando, a medida que ese valor de x tiende a un número dado, independientemente de que la expresión como tal esté definida o no en ese valor exactamente? Nos interesa el comportamiento de la expresión para valores cercanos a el número que aparezca acá, pero distintos. En este caso, el límite cuando x tiende a 1 significa analizar esto para valores distintos de 1, pero cercanos a 1. Y entonces nuestra tarea va a ser definir de una forma precisa qué significa cerca. ¿Qué es eso de cerca? Matemáticamente, ¿cómo vamos a entender acercarse a un valor determinado? ¿Qué significa que x se acerca? En el lenguaje matemático, ¿cómo vamos a escribirlo? ¿Qué significa que esto que está acá te dé un número determinado que vamos a llamar m? ¿Qué significa que esto sea m? A eso vamos, ese va a ser en nuestro tema, ese es el tipo de ideas que vamos a estudiar en este curso. Así que dejemos este video como la presentación del curso. Esta es la presentación del curso solamente. Vamos a analizar la idea del límite. Vamos a darle una definición precisa, una definición formal de lo que significa cerca, de lo que significa acercarse a, de lo que significa x tiende a, de lo que significa esta expresión tiende a m. Dar una definición precisa de eso para resolver, por ejemplo, el problema de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado de ese gráfico. Esa va a ser una de las cosas que vamos a hacer. Los límites nos van a dar para definir derivadas, luego las derivadas nos van a dar para resolver muchos otros problemas de otra naturaleza. La herramienta de la derivada se utiliza en muchos contextos. Entonces vamos a comenzar por estudiar límites para luego estudiar derivadas y luego utilizar las derivadas para resolver problemas
que tienen que ver con fenómenos de este tipo. Estudiar lo que sucede a medida que una variable, un número X, se va acercando a un número fijo A, analizar una expresión que dependa de X, es decir, límites. Utilizar la herramienta de límite para ese tipo de fenómenos. Dejemos este video hasta acá entonces. Esto sería la presentación del curso de cálculo diferencial. Cálculo diferencial se refiere a las derivadas. Las derivadas, para estudiar derivadas, estudiaremos límites. Soy Jesús Nieto Martínez. En el siguiente video vamos a estudiar la definición de límite. Primero, una interpretación gráfica para que se vayan entendiendo las ideas, y luego vamos a dar la definición precisa de límite para luego pasar a el estudio de derivadas. Hasta el próximo video.